Gracias, Estela. Buenos días para todos y para todas. Bueno, como bien dijo Estela, el nombre de la mesa son los caminos del texto en experiencias en primera persona, porque, como ya se habló en la mesa anterior, la lectura del traductor, en especial del traductor literario, es la más profunda de todas. El traductor lee lo que está en la superficie y tiene que empezar a rastrear todo ese proceso previo de escritura. Y generalmente lo hace en soledad, con su, voy a citar a Cecilia, con su conciencia lectora o con sus destrezas, ¿no?, de lector. En algunos casos, como en la escuela de otoño o los que comentaron antes, uno tiene el privilegio de poder trabajar con un autor y entablar un diálogo, y otras veces no. Por eso, en esta mesa pensamos que sería muy interesante conocer cuál es el proceso de escritura, no de traducción, para también ahondar en una actividad más multidisciplinar, donde podamos enfrentar un texto y la traducción de un texto desde muchas perspectivas posibles. Y cuantas más perspectivas haya, creo que más rica va a ser nuestra lectura y nuestra escritura de esa lectura. Voy a presentar muy brevemente a los tres expositores. Pierre Van Hauser nació en Lausana, Suiza, es autor, traductor y docente de escritura creativa. En 2014, la editorial suiza Bias-in Press publicó Sirius, su primera novela, y en 2016 su traducción al francés de Veneno, del argentino Ariel Bermani. En 2018, la editorial argentina Paisanita Editora publicó la traducción al castellano de Sirius, hecha por Martín Esquifino. Y este año, Bias-in Press publicará su traducción al francés de otra novela de Ariel Bermani, El amor es la más barata de las religiones. Luego, Jana, a mi derecha, nació en Basilea, vive en Zúrich, estudió escritura literaria y literatura alemana moderna en la Universidad de Lausana. En 2012 ganó el premio del jurado y el premio del público en el concurso literario, lo voy a decir en español, 17º MDR. En 2017 ganó el tercer premio en Klagenfurt por un extracto de su primera novela, Hier ist noch alles möglich. En 2019 fue nominada a la lista larga del German Book Prize y del Swiss Book Prize y recibió el premio Robert Walser. Catherine Orr es escritora y vive en Londres. Catherine, a mi izquierda. Ganó el BBC National Short Story Award en 2016. En 2017, su primera colección de cuentos, Lightbox, fue finalista en los premios Edge Hill Short Story Prize y el Republic of Consciousness Prize. Tiene un doctorado en escritura creativa y en su tesis exploró la liminalidad en los textos breves de ficción a través de la escritura creativa y crítica. Tanto Jana como Catherine están participando como escritoras, colaboradoras de la Escuela de Traducción Literaria que este año se dicta en Lenguas Vivas, la quinta edición. Este año cumple 5 años la escuela y hay 2 talleres en curso, el de alemán, donde está participando Jana, y el de inglés, donde participa Catherine. Bueno, en realidad esta mesa va a ser una charla en la cual simplemente yo voy a molestar un poco y disparar una pregunta y ellos se encargarán mucho mejor de contestarla y salir al ruedo. Como les decía antes, siempre nos sirve mucho saber qué es lo que piensa el autor. Como decíamos en la mesa anterior, después hacemos con eso lo que nos parece mejor, pero
saber qué pasa en el proceso de escritura es muy interesante para nosotros también, porque además somos traductores literarios porque amamos la literatura. Entonces, también nos interesa por partida doble. La primera pregunta que les voy a hacer a los tres es, ¿cuándo deciden que hay una historia para contar? ¿Cuál es ese momento que de una idea fugaz o de una obsesión deciden que ahí hay una historia para contar? No sé quién quiere comenzar. Disculpen, los tiempos, por supuesto, van a ser distintos porque están interpretando las colegas. Thank you, and I'm so delighted to be here. The simplest version to my answer would be that very often and I'm talking specifically about short stories, short fiction, very often a fragment will be enough to get me started. And a fragment is a tiny snatch of dialogue I've overheard, or a very striking sense of atmosphere or location. I can give an example of the first story in my collection. I overheard a woman speaking at a museum in New York with a very particular rhythm, and it was a tiny phrase. She said, "Talk about a view, will you look at that view?" And she was looking out of this big glass window in the museum, and it was... yes, I'll stop. Is it too much? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá y bueno, les daré una respuesta bastante simple. A menudo, bueno, y me refiero a las historias breves, se requiere solamente un fragmento para comenzar. Por ejemplo, puede ser un diálogo que escuché en algún lugar, una atmósfera o una ubicación que llamó mi atención y ahora les daré un ejemplo. Se trata de la primera historia que escribí en esta colección y escuché, estando en un museo en Nueva York, a una mujer que estaba hablando de la vista que veía a través de una gran ventana y lo que me llamó la atención sobre eso fue el ritmo con el que hablaba. Well, I suppose the only thing to add to that was this tiny fragment was something I thought about or that stayed in my memory, and then it became part of a completely different story, a different context. So it was just the sense of a voice coming through rhythm that then became a character in a story set only partly in New York, not in a museum, on a train, a completely different kind of a person actually, appearance-wise, but that's what got me started. Bueno, y este pequeño fragmento fue algo en lo que me quedé pensando, algo que quedó en mi memoria. Y finalmente se volvió una historia muy diferente, transcurrió en un contexto muy distinto, pero fue el sentido de esa voz, ese ritmo, lo que le dio lugar a este personaje. Luego la historia cambió completamente, no tenía lugar, tenía parte lugar en Nueva York, pero sucedía en un tren, se trataba de una persona completamente diferente. Gut, also ich hoffe, das geht irgendwie mit diesem Kabel hier. Guten Morgen, guten Mittag, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mir geht es tatsächlich sehr ähnlich, auch bei mir sind es Fragmente, die irgendeine Art von Irritation bei mir auslösen, wo ich hängen bleibe, wo ich innehalten muss, wo ich mich vielleicht viel später erst wieder daran erinnere.
also etwas, das sich irgendwie in mich festgebissen hat. Es ist nicht wirklich ein schönes Bild, aber etwas, das haften bleibt an mir und vielleicht auch eben für eine gewisse Zeit lang irgendwo liegen bleibt und dann plötzlich wieder hervorkommt. Dann merke ich doch, das hat mich nicht losgelassen, da möchte ich weitergehen. Buenos días, yo también estoy muy contenta de estar aquí y sí, lo que me sucede a mí es algo bastante similar. En muchos casos también se tratan de fragmentos que generan o desencadenan en mí algún tipo de irritación, algo que se adhiere a mí, que queda como prendido de mí, algo que conservo como en mi interior y de lo que quizás me acuerdo recién mucho tiempo después y me doy cuenta que está como muy aferrado, como muy encarnado en mí, quizás esta palabra que está como si me estuviera mordiendo, aferrándome a través de una mordida, no es una imagen muy linda, pero es algo que queda como adherido a mí y que quizás durante un tiempo como que parece haber desaparecido, pero después vuelve a surgir y ahí me doy cuenta que es algo que no me suelta. Und oft sind es Dinge, die bei mir sofort etwas wie einen Raum eröffnen. Also es müssen Elemente sein, wie Katrin gesagt hat, eine Bewegung, ein Blick, ein Rhythmus, ein Gesprächsfetzen, ein Bild vielleicht oder wie jetzt in meinem Roman ein Radiobeitrag, der mich beschäftigt hat und nicht mehr losgelassen hat, wo ich merke, dieses Fragment oder da ist ein Raum dahinter, in den ich gehen möchte. Ich glaube, ja. Y en muchos casos se trata de cuestiones que inmediatamente lo que hacen es abrir un espacio. Puede ser algún tipo de movimiento o una mirada, un determinado ritmo, un retazo de una conversación, una imagen. En mi caso, en el caso de la novela, de mi primera novela, se trató de un programa de radio que captó mi atención y que ya no me soltó, una temática que no me soltó. Y me parece que todos estos elementos son elementos que en mí generan que se abra un espacio que deseo indagar, quiero ver qué es lo que hay detrás. Bueno, hola a todas, hola a todos. Estoy muy contento de estar acá, la verdad que me emociona mucho. Llegué ayer, todavía estoy un poco desfasado, porque bueno, me quedé 7 años en Caballito, viví ahí en Avellaneda y Acoite, y es un lugar que, bueno, Buenos Aires es casi el barrio de la infancia, en Caballito. Estoy muy contento de estar acá. Cuando llegué, dejé mis cosas en el departamento de mi amigo y bueno, fui a pasear un poquito, necesitaba sacar plata y comprar, no sé, espuma de afeitar, cosas básicas. Y escuché un ruido raro y eran 2 chicos adolescentes, cartoneros, que estaban rompiendo algo, no sé bien qué era, contra la vereda, rompiéndolo para tratar de sacar pedacitos así de metal, no sé bien qué era, de qué servía, pero trataban de hacer eso. Y después fui a comprar mi espuma de afeitar y volví y escuché otro ruido, era un tipo, también cartonero, con un martillo que estaba rompiendo una parte, un costo electrónico, no sé bien qué, lo estaba rompiendo con el martillo, tratando de sacar cosas, estaba así con el martillo, dándole a la pieza, no sé bien qué era. Y ahora, mientras las 2 otras autoras estaban charlando, pensé, pero eso es mi proceso literario. Digamos, es ir juntando pedazos de cosas que encuentro en el camino, que de repente digo, bueno, por ahí puede servir.
lo puedo usar de algún modo. No sé bien cómo, pero lo voy anotando, lo voy recordando. A veces me tomo tiempo de escribir, no sé, una página o dos de descripción de un objeto, de una situación, de una persona, de, no sé, algo que pasó, sin saber bien qué va a ocurrir. Y de repente veo que algunas cosas te pueden, no sé, caminar juntas. Por ejemplo, el evento del cartonero rompiendo el coso con no sé, mi llegada en avión cuando estaba por aterrizar y de repente, no sé por qué, me empecé a llorar de emoción, estaba muy emocionado de estar acá, no sabía bien por qué, pero tenía una emoción muy fuerte y pensé, bueno, así que hay alguien que está rompiendo algo para sacar algo de plata y mi emoción de llegar acá en Argentina, no sé, utilizo un ejemplo así cualquiera. Y de repente, con mis pedacitos de cosas, veo como aparecer líneas de fuerzas que van surgiendo y que me digo, bueno, por ahí, no sé siquiera si hay una historia, pero hay al empezar de una cosa que podría servir. Así que es más, en francés tenemos la palabra bricolage, por ahí también bricolage también se usa acá, no sé, de alguna forma, que es así, que es algo muy experimental. Así que al empezar es algo muy intuitivo, trato de no pensar mucho, más bien como un artista plástico que va juntando cosas para ver qué va a poder hacer. Y después, cuando tengo este material, voy al extremo inverso, es que empiezo a pensar mucho, casi demasiado. Pensar qué relaciones puedo encontrar entre esos pedazos, en qué orden les podría poner, cuáles tengo que dejar de costado, cuáles tengo que utilizar y cómo. Así que para mí es siempre voy y vengo entre una parte muy intuitiva de juntar cosas sin saber por qué y una parte muy pensada de armar una historia, o ni siquiera una historia, armar un conjunto, porque no creo que estoy escribiendo historias, estoy escribiendo conjuntos, tipo carpetas donde se junta material, con esos pedazos que voy juntando. Bueno, justamente, ¿alguna de las dos chicas las dos autoras quieren agregar algo más? A ver. Yes. Short sentence. I was just thinking in response to what Pierre was saying about character and relationship with character, and how with the beginning of a story and shaping it, starting to develop it, one of the key things is this not knowing too much. So how, as a writer, you stop yourself from overthinking. Bueno, estaba pensando en cómo se conforman los personajes y las relaciones entre los personajes, y también en cómo es el comienzo de una historia, cómo un autor comienza a darle forma a una historia. Y cuando se comienza, la verdad, no se sabe demasiado. Entonces pensaba cómo hace un autor realmente para no pensar en exceso. And so there's a sense in which, as a writer, I find I need to allow a character's disorientation to be my own disorientation, or my disorientation, my not knowing, to be the character's. So I don't get ahead of a character, and that helps me align myself empathetically with the character. Entonces, como escritora, permito que esa desorientación que tienen los personajes sea la mía, o al revés, que mi propia desorientación sea la de los personajes. Y trato no adelantarme a los personajes para poder estar alineado con ellos. And a tiny addition, I think that relates, and I'd love to hear what the other writers think about this. I think that relates to something that really intrigues me and keeps me coming back to writing, which is a question of character and emotional rhythm, the emotional rhythm of the exploration of character.
Y si les parece bien, tengo una pregunta para los demás escritores. Hay algo que me intriga y hace que siempre quiera volver a la escritura y tiene que ver con el desarrollo emocional de los personajes. ¿Cómo es que se va dando? Bueno, hablando de los personajes, para mí se complica un poco porque no sé bien qué es un personaje. Estoy más como trabajando con voces y con ritmos y con pedazos de intriga que se van juntando, y por ahí después me doy cuenta que hay un personaje, que está y que siente cosas y que vive cosas, que va evolucionando, porque siempre, no me acuerdo quién dijo que una historia es siempre la historia de la evolución de un personaje. Y para mí, no de la manera como hacen los norteamericanos, construyendo un personaje bien, sabiendo quién es y todo eso, después armando todo el cuento del personaje. Yo voy armando, como decía antes, pedazos de cosas, y después me doy cuenta que hay personajes por ahí y que por ahí no tienen ni siquiera coherencia los personajes, pero a veces elijo darles un poco más de coherencia y a veces me gusta que no tengan, que sean voces así que son más. Yo trabajo más de una manera musical, con intensidades, digamos. Necesito a veces hago cosas muy suaves, con tonos muy sutiles, y a veces cosas que son muy fuertes, pero para mí el contenido, digamos, la manera de escribir, las palabras elegidas, el estilo, tiene tanto sentido como el contenido. Así que, por ejemplo, la novela Sirius que le dijiste antes, lo pensé más como una carpeta de cosas, como artículos de prensa, con pedazos de investigación, de policial y todo esto. Y todo esto no es un material literario, lo escribí de una manera muy pensada, pero no es literario en sí. Puede estar muy feo de manera escrita, digamos, de manera burda, pero de manera lo quería hacer de esa forma. Y para mí estoy tratando de, más que personajes, encontrar un tono, encontrar una manera de contar la historia que hace percibir, crear emociones. Así que para mí las emociones no pasan por los personajes, pero más bien por la manera de contar, el tono utilizado, el estilo de cada parte. Y para mí es la manera de entrar en la historia no es por el personaje, pero por el tono y la voz. Ja, also ich habe mich in dem, was Pierre gesagt hat, sehr, sehr stark wiedererkannt. Das eine, was du genannt hast, ist, dass oft ja, oder dass es so eine vorherrschende Meinung gibt, dass in einem Roman vor allem eine Figur sich entwickeln muss. Und bei mir passiert eigentlich auch etwas Gegenteiliges, dass die Figur den Text entwickelt oder dass ich mit der Figur den Text entwickeln kann. Mientras hablaba Pierre, yo me sentía bastante identificada, porque lo primero que dijiste, esta idea de que existe la idea previa de que los personajes se desarrollan, ¿no?, en un cuento o una historia. En mi caso sucede en realidad exactamente lo contrario. Las figuras, los personajes son los que van desarrollando el texto, o yo desarrollo el texto a través de un personaje. Und in meinem Roman ist tatsächlich, glaube ich, die Form oder auch die Ausgangssituation oder auch die Entwicklung des Romans hat für mich sehr, sehr stark auch mit meinem Schreibprozess
Prozess zu tun. Ich glaube, das ist in diesem Text sehr eng auch gekoppelt. Einerseits ist das spielt der Roman in einem Nichtort, einem leeren Raum, was für mich beim Schreiben eigentlich auch immer am Anfang ist. Das Nichts ist am Anfang und es sind am Anfang des Schreibens noch alle Möglichkeiten da. Und mit jedem Wort, mit jeder Seite, die ich weiterschreibe, umso weniger werden diese Möglichkeiten. Und das ist im Roman sozusagen auch angelegt. Diese Ich-Figur kommt in eine leere Fabrik, in eine Fabrik, die sozusagen schon zu Ende ist, und da beginnt sie ihr neues Leben. Und das ist dann sehr, sehr schnell dann für mich auch gekoppelt an die Sprache der Figur. Wie schaut die Figur auf die Welt? Soll ich noch weiter, Martina? Wie schaut die Figur auf diese Welt? Und dann kann ich durch die Brille dieser Figur mir diese Welt selber aneignen. Und dort beginnt diese Figur zu wirken und dann auch sehr, sehr schnell ein Eigenleben zu entwickeln. En el caso de mi novela, también se trata quizás de la forma o de una situación que sirve de punto de partida, que está muy vinculada a mi proceso de escritura, y eso está estrechamente vinculado, o sea, estas dos cuestiones están estrechamente vinculadas. Me interesa el tema del no lugar, del espacio vacío en el momento de la escritura, donde quizás no hay nada, o sea, justamente parto de la idea de que en el principio no hay nada y justamente por eso todo es posible, y de esa manera cada palabra que se va escribiendo va restringiendo esas posibilidades que aún estaban abiertas. En mi novela el personaje principal, la protagonista, va a una fábrica que está prácticamente vacía, que se está por cerrar, y en esa situación comienza una nueva vida. Y eso está íntimamente ligado también al lenguaje de este personaje, a la manera en que se expresa, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el mundo este personaje? Porque recién entonces, cuando puedo ver o apropiarme del mundo a través de la mirada del personaje, ahí es donde se empieza a actuar el personaje y empieza a cobrar vida propia. Bueno, me la están haciendo fácil, ¿no? No tengo que trabajar casi. No, antes de abrir las preguntas para la concurrencia, quiero hacer una pregunta más yo. Como traductora, hay algo que me obsesiona por sobre otras obsesiones. Acá estamos en una comunidad mayormente de traductores y bueno, sabemos de nuestras obsesiones, que es encontrarle la voz a cada personaje. Cómo en mi traducción voy a hacer hablar a cada uno de esos personajes y pensar como si fuera un actor o una actriz, en este caso de un multipersonal que hago yo solita, cómo me voy metiendo en esos diferentes roles y cómo hago hablar a esos personajes para que sean tan creíbles como en el texto de origen. ¿Cómo es el proceso de construcción de la voz de un personaje para un autor, para un escritor? Thank you. Me first. We've touched on it a little already in talking about perspective. Perspective is key, obviously.
perspective will shape a first-person monologue in a very particular way. Perspective in third-person perspective involves a huge range of choices to do with narrative distance, which shapes the experience for the reader. Bueno, ya mencionamos un poco este tema y yo creo que la perspectiva es clave. Si vamos a hablar en una primera persona, un monólogo, si vamos a tener la perspectiva de una tercera persona, creo que esa distancia narrativa es lo que le da forma a la manera en la que se lee. So this question of voice becomes really interesting when you're working with characters who are in a state of, as we all are, in a state where they lack complete self-awareness. You are tracking a level of awareness in what they say, a level of self-consciousness in what they say, and a degree of construction underway as a first-person narrative proceeds. Y en cuanto a la cuestión de la voz, creo que es algo muy interesante. Cuando estamos trabajando en un personaje, bueno, ese personaje está en un estado de autoconciencia y nosotros trabajamos en ese nivel de conciencia, en lo que dicen los personajes, y eso tiene que ver con la construcción de cada una de las voces. So in my experience, certainly with the story that we're working on this week, translating, one of the interesting aspects was allowing my character to be confused, allowing my character to exist in a state of retrospective self-analysis, allowing my character to ask himself, what was I doing then? Why was I doing that? To understand some things and not others. Y desde el punto de vista de mi experiencia, esta semana estuvimos trabajando en una traducción y resultó muy interesante porque tuve que permitirle a los personajes estar confundidos, entender que existían en un estado de autoanálisis retrospectivo y entonces los personajes debían preguntarse ¿qué estaba haciendo yo en esa situación? So I think of character in this sense as very live. Character as obviously not something static. None of us are, but particularly with short fiction, and particularly in stories where you're exploring silences, gaps in information, gaps in cultural history perhaps. The question of how that aligns with character, with self-awareness, with absences, perhaps willful absences in memory, becomes very, very interesting. Entonces eso nos lleva a comprender que los personajes están muy vivos, no son para nada estáticos, sobre todo en las historias breves de ficción. Y es muy interesante explorar los silencios, explorar esas brechas en la información, en la evidencia cultural, y hay que alinearse con el personaje, con esa autocomprensión, y también es muy importante comprender la ausencia de memoria. Bueno, sigo yo. Bueno, te voy a ser sincero, no sé armar voces. No sé, lo que dijiste, de esas varias voces que uno va jugando, eso no sé hacer, pero es lo que quiero hacer. Así que tengo que encontrar maneras y trucos para zafar, de algún modo. Y bueno, los trucos que tengo, no sé si lo tengo que decir, pero... No, más bien corte-pegue. Así que voy, que en internet
artículos que me interesan, incluso capítulos enteros de libros de autores que me inspiran. Voy o a hacer corte-pegue o tipear de vuelta todo el capítulo para tener el material así crudo. Y a veces capítulos enteros, a veces casi un libro, depende. O también puede ser que por ahí, bueno, a la vez, no sé, tuve una discusión muy fuerte con otro autor, la pasamos muy mal durante una hora y después llegué en casa, yo estaba muy enojado, me sentía mal y pensé, bueno, si no hago algo con eso ahora, no voy a dormir. Así que, ¿qué hago? Así que puse el micrófono con mi celular y empecé a improvisar una historia, pero en primera persona, yo siendo el otro escritor con quien pasamos un mal momento. Y yo empecé, dije más o menos lo que dijo él, pero exagerando cositas cada vez más fuertes y todo eso. Así que empecé a copiar su voz con lo que escuché, con sus palabras y después exagerando. Así que eso es la primera parte, corte-pegue, más o menos. Después voy con una lija así chiquita, sacando palabras, agregando palabras, cambiando tempos verbales, cambiando personas, digamos en primera persona, segunda, tercera, depende, voy cambiando ritmos, a veces, y después de repente el texto se va escribiendo desde el interior. Por ahí voy escribiendo 3 párrafos y después cambio una frase al final del tercer párrafo y se vuelve una página entera. Esta frase se amplía. Así que el texto no es que se amplía desde el final, pero se amplía desde el interior. Así que eso voy lijando, transformando, agregando y se va transformando desde el interior. Me pasó algo muy interesante cuando este libro, Sirius, el libro que hablamos antes, se tradujo al castellano. Porque al empezar no sabíamos bien si íbamos a tener como plata para hacerlo y todo eso, así que yo hice una traducción yo, pero más o menos como puedo, así que no es, la hice como tipo borrador. Y después, bueno, me ayudó un traductor, Martín Chifino, que es un traductor realmente bueno, y que por suerte hizo 2-3 páginas de muestra para mejorar mi traducción. Hizo como, no sé, 3-4 páginas, los 2 primeros capítulos más o menos. Y hizo algo horrible, muy bueno, digamos, en la técnica de traducción, pero hizo algo muy lindo, muy literario, muy trabajado. Y yo dije, me estás achatando el libro, no puedes hacer eso. No. Se necesitan tonos distintos, se necesitan vocabularios distintos, niveles de lenguajes distintos. Y si me haces un libro literario con eso, me lo vas a matar directamente. Así que le escribí un mail, no sé, 2 páginas, no sé, así, diciendo, bueno, estaría bueno pensar en eso. Cuando yo escribí el libro pensé en eso, otra cosa. Todo lo que conté antes de los tonos y todo eso de armar las cosas. Y por suerte él entendió perfectamente cómo era construido el libro y que tenía que encontrar para cada línea narrativa, que son 6, 7 diferentes, tenía que encontrar el tono propio de la línea de la cual se trataba. Así que para mí la experiencia de traducción fue interesante porque él, creyendo hacer un buen trabajo de traductor, hacer realmente lo más lindo posible, lo más suave, con frases así que tipo miel, no con el no en el dulce, pero realmente no se escucha ningún problema con la escucha, con todo bien fluido. Hizo algo que no pasaba con que no podía caber en el texto, y eso fue muy interesante porque yo no me había dado cuenta escribiendo ese texto que era tan basado en el estilo propio de cada parte. Y por suerte, como es un gran traductor y entendió la idea, hizo al final un trabajo impecable. Das klingt abenteuerlich.
Die Stimme. Also bei mir, bei diesem Roman habe ich die Stimme der Figur, die kam vom Raum her. Also ich hatte zuerst dieses Setting der Fabrik, diese Fabrikhalle, die Stimmung der Fabrik und dann ist die Figur hinzugekommen. Und da es, das habe ich vorhin auch schon ein bisschen angetönt, dass diese Ich-Erzählerin ist, habe ich durch sie eigentlich erst Stück für Stück dieses ganze Umfeld erkundet. Also es kam dann das Fabrikgelände dazu, es kam der Fabrikzaun dazu, es kamen die Löcher im Zaun dazu, der Wolf, der durch diese Löcher kommt. Also es war eigentlich wirklich so Stück für Stück eine Entdeckungsreise mit der Figur und auch mit ihrer Stimme, die, weil sie sozusagen alles Stück für Stück sich zu eigen macht, auch ganz in kurzen Sätzen spricht, sehr, sehr beschreibend, oft auch die Dinge wiederholt, um sich diese Dinge zu vergegenwärtigen. Und da ist für mich schon der Raum und die Situation und vielleicht auch die Bewegung, die diese Figur macht im Raum, zentral für was das dann für eine Stimme ist, die erzählt. Bueno, suena bastante como una aventura, bastante aventurero lo que estás contando. El tema de la voz. En mi novela, como ya dije, parto de un espacio. O sea, lo que en primer lugar, o sea, para poder construir la voz del personaje, parto de un espacio. En el primer lugar, lo que tengo es como el escenario de esta fábrica, del hall de la fábrica, como si fuera el galpón, el ambiente, y después recién voy a la figura. Y como ya comenté, esta narradora en primera persona va recorriendo el espacio y a través de ella o por medio de ella voy como indagando ese entorno en el que se encuentra. Voy conociendo el predio, voy conociendo el cerco que lo rodea, los agujeros en el cerco, el lobo que atraviesa estos agujeros. Es como una especie de viaje de descubrimiento que hago con el personaje y con la voz del personaje. Y este personaje se va apropiando de esa realidad, de ese entorno, a través de... y lo expresa con oraciones breves, con descripciones, y en muchos casos se trata también de repeticiones, o sea, frases y expresiones que se repiten, que todo eso es lo que hace que se vuelva presente el entorno. Es decir, que recién ese tipo de movimientos en el espacio son lo que terminan siendo un elemento central para conformar la voz del personaje. Esta pregunta va para Jana y para Catherine. Justamente ayer presencié en el taller de inglés de la Escuela de Otoño una discusión sobre qué palabra hubiera usado en español el personaje principal del cuento. Y fue una larga discusión, que no me acuerdo ya cómo terminó, pero bueno, llevó un tiempito. Quería saber si ustedes les llamó la atención o quieren contarnos algo en ese aspecto, ¿no? Discusiones acerca de cómo pensaban los traductores que tenía que hablar un determinado personaje o por un determinado motivo usar ciertas palabras. Yes. Yesterday, the workshop was so interesting to me. I've been sitting here looking at the floor, which seems like it's offering a good metaphor for us, which is all these different roots. And what I realized is something that's it's obvious to writers and translators, but it becomes very heightened in a translation workshop, that the nuances attached to particular words can have a huge effect in a text overall.
and that it can come down to the choice of a single word. I suppose stresses the importance of the care, the obsessive care that translators take with words. I know that one of the instances we were discussing yesterday was about an adjective which had no equivalence in Spanish, and that fascinated me. Para mí el taller de ayer fue muy interesante. Y sentada acá observaba el piso y creo que todas estas especies de raíces son como una metáfora. Y me di cuenta de algo que es bastante obvio para los traductores y para los escritores, y es la importancia que tienen las palabras, el efecto que tienen estas en el texto. Y también presté importancia o presté atención a la tensión obsesiva que tienen los traductores por las palabras. Y en este caso estábamos hablando sobre un adjetivo que no tiene ninguna equivalencia en español. Something else that struck me from conversations yesterday, and also from the discussion earlier today, where metaphor came up. I was sitting there thinking about short fiction and my love of short form, short stories, the novella, short novels, and how that relates to the compression of narrative and poetic elements, and how the poetic and narrative can combine to produce really striking effects with an uncertainty, an uncertain charge. And this uncertainty is a subject of huge debate, where you're talking about translation, the preservation of particular uncertainties, creative uncertainty, metaphor as a form of creative uncertainty. Y algo que llamó mucho mi atención ayer y hoy también es el surgimiento de una metáfora. Estaba pensando acerca del amor que tengo por las formas breves, por la ficción breve, los cuentos, y creo que hay una gran relación de comprensión con los elementos poéticos. La narrativa y la poética se pueden combinar o relacionar para generar efectos maravillosos, y eso sucede con cierta falta de certidumbre, y creo que eso es lo que genera el debate en la traducción, es cómo preservar esa falta de certidumbre, esa característica tan peculiar de las metáforas. So on the one hand, what I'm talking about is the care and specificity needed over particular words, but in combination with a careful preservation of generative spaces. So if metaphor is something that we understand as unstable, I remember a writer describing metaphor as reverse entropy. So the feeling that it's full of possibility. I've also heard it described as liminal monster. Liminal. Yeah, threshold monster. Por un lado entiendo que hay que mantener la especificidad de las palabras, pero también hay que pensar en la preservación de los espacios, y debemos comprender que las metáforas no son estables, están llenas de posibilidades, y esto me hace pensar en algo que llamo un monstruo liminal. So as a writer at this stage in the week, working in the translation workshops, I'm really fascinated by what it means to work with a literary space like the short story, while understanding that one might be creating a landscape where, in certain instances, an act of imagination is coming out of choices where
nuances are going to be different. If you go circling back to the beginning and the question of the choice of one single word, if there isn't an equivalence, then what is the what is the effect? What is the ripple effect on the whole text? And I suppose that speaks to the translator's role as creator, which is again something discussed earlier. The question of ownership of the text, the translator as a writer. Bueno, y para mí, como escritora, haber trabajado en estos talleres fue algo fascinante. He pensado mucho en lo que significa el espacio literario, especialmente en las historias breves, porque como escritora por ahí se crea un paisaje, un espacio que resulta de un montón de lecciones, de un acto de imaginación. Entonces ello me llevó a pensar a qué sucede cuando no existe una equivalencia, cómo esa falta de equivalencia tiene un efecto en el texto. Y por supuesto eso nos lleva otra vez a lo que se mencionaba antes, el rol del traductor como creador, como propietario del texto. Ja, ich schließe mich an. Für mich war es auch sehr faszinierend, mit dieser Gruppe zu arbeiten oder ihnen vor allem auch zuzuhören, Fragen gestellt zu bekommen. Und es ist für mich schon auch etwas sehr, sehr Besonderes, weil wenn man ein Buch schreibt, das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, dann ist es plötzlich fertig. Man hat so viel Zeit damit verbracht, das zu schreiben und plötzlich ist es zwischen zwei Buchdeckeln und ein bisschen eingesperrter auch. Natürlich kann man Lesungen machen, darüber sprechen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, im Moment, wo es darum geht, dass dieser Text von Übersetzerinnen und Übersetzern noch einmal so gründlich gelesen wird und so gründlich befragt wird und abgeklopft wird und neu geschrieben wird tatsächlich. Ich glaube, dieser Moment ist für mich ein riesiges Geschenk, weil der Text, der lebt weiter. Also ich habe etwas gemacht, das dann etwas werden kann, das anderen auch gehört. Und ich glaube, diesen Moment, das finde ich das Allerschönste und Faszinierendste. Und ich möchte mich bedanken an dieser Stelle. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, o sea, opino lo mismo. Para mí también fue fascinante trabajar con este grupo o simplemente escuchar lo que decían o recibir preguntas que me fueron planteando. Y en primer lugar, y como algo muy particular, lo que quiero decir es que, bueno, en este caso se trata de mi primer libro, es el primer libro que escribo, que ahora está como entre esas dos, entre la tapa y la contratapa, como un poco encerrado de alguna manera. Pasé muchísimo tiempo para escribirlo y de golpe está ahí, encerrado entre esas tapas. Por supuesto, uno puede salir y hacer lecturas, recorrer, digamos, los lugares leyendo el libro, pero recién ahora viendo el trabajo que hacen las traductoras y los traductores, viendo lo profundo que leen, lo profundo que cuestionan o interrogan el texto, cómo lo van como tanteando desde diferentes ángulos para llegar a él y cómo lo reescriben, me doy cuenta que para mí es un gran regalo realmente y que así veo que algo que creé yo en algún momento recobra vida y sigue viviendo y que también entonces empieza a pertenecer a los traductores y las traductoras. Así que eso para mí es algo hermoso, es algo fascinante y aprovecho esta situación para agradecerlo. Bueno, ahora sí, damos lugar a 5 minutos de preguntas. Bueno, no fuimos muy generosos, ¿no? Así que a ver si alguien... ahí. ¿Te querés llevar? ¿Ese? Ese es el que hace ruido. Bueno, ok. Si alguien tiene alguna pregunta
para cualquiera de los tres. Gracias, hola. Yo soy psicóloga, no soy autora, no soy traductora. Fui traducida por Estela, soy suiza, así que lo conozco también a Pierre. Mi pregunta es esta, yo también escribo del lado de lo científico, y pienso que para autores como para científicos escribir es una experiencia para sí. Después uno decide de editar el libro, de publicarlo. Así que hay otro personaje que es el lector. Y mi pregunta es esta, ¿cómo entra el lector en la escritura misma? ¿Cuál es el rol de ese personaje? ¿Cómo es uno cuando decide publicar? Es que hay un lector. Y ese personaje puede ser visto como un personaje. Escribimos también para otros, no solo para sí. ¿Cuál es el rol del lector en la escritura misma, en la experiencia de escritura? Also wenn ich schreibe, dann habe ich nicht die Leserin oder den Leser im Kopf, sondern ich habe eine Öffentlichkeit im Kopf, oder ich schreibe für eine Öffentlichkeit, für ein Gegenüber, das aber sehr diffus ist, das nicht für mich so und so einen solchen Literaturgeschmack hat oder einen solchen und das gerne liest und das macht, keine Ahnung, das ist einfach die Welt, ganz einfach gesagt. Aber ich glaube, das ist für mich ganz, ganz wesentlich zu integrieren in meinen Schreibprozess. Ich schreibe für jemanden, für eine Leserin, einen Leser und nicht nur für mich. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich schreibe, weil ich in einen Dialog treten möchte oder in einen Austausch. Cuando escribo, no tengo en mente una determinada lectora, un determinado lector, sino que pienso como en el espacio público de alguna manera, pienso en alguien que tengo enfrente y que es impreciso, es algo muy poco preciso. No estoy pensando en alguien que tiene determinado gusto literario, que le gusta leer algo en particular o que suele leer algo en particular, sino que, para decirlo lisa y llanamente, pienso en el mundo y eso lo integro en mi proceso de escritura, es decir, escribo para lectores, para lectoras y no en primer lugar o solo para mí, porque lo que quiero justamente es establecer un diálogo o un intercambio. Yes, so dialogue is a big thing for me. I can speak about why I read and what I love as a reader. I like to find space in the text for me. I don't want a tour guide. I want space for my emotional, psychological, intellectual responses. And I write in response to myself as a reader. I love short fiction for that reason, because short fiction, more commonly, I would say, works with the intention of allowing these spaces for the reader. And that's a space for dialogue, which is really beautiful and really meaningful. Bueno, para mí el diálogo es muy importante. Yo pienso en por qué leo, qué me gusta leer y entonces deseo crear ese espacio donde encuentre esas necesidades emocionales y psicológicas satisfechas. Entonces yo escribo en parte siendo lectora y es por eso que amo tanto la ficción breve, las historias breves, porque creo que de esa manera se pueden alinear los espacios
para los lectores, y creo en ese sentido que el diálogo es muy importante, es muy significativo. Bueno, me dicen por ahí que queda poco tiempo, así que voy a decir pocas cosas. Y no, así, mejor. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, para mí el lector, siempre como hablando de diálogo, yo como lector, a mí no me gusta, digamos, tampoco que me ayuden, que me digan, bueno, hay que ver eso, cuidado, hay que pensar en eso, eso va a volver. Así que a mí me gusta más algo tipo David Lynch, que no se sabe bien lo que va a pasar y que uno se siente mal, no sabe por qué, pero es más o menos eso. Así que la idea es como dar justo lo suficiente de información para que el lector no ande perdido, pero que tenga mucho lugar para armar su propia historia, porque a mí me encanta, no sé si también se encontraron acá, pero los libros del cual uno es el héroe, no sé si conocen ustedes, uno lee un capítulo, al final del capítulo puede decidir, bueno, uno va a enfrentar el dragón o se va corriendo, y después va a capítulo 17 o 220, depende, así que a mí eso me encanta, así que quería hacer algo parecido. Y otra cosa también era para mí importante que no dar emoción al lector, pero que el lector arme sí mismo la emoción. Por ejemplo, hay una escena que es muy fuerte, donde hay cadáveres quemados en el bosque, y yo elegí escribirlo de una manera muy clínica, sin emoción, sin nada, muy precisa, pero sin nada de emoción, y varias personas me dijeron, no, dejé tu libro en ese momento, no podía seguir, porque había una cosa tan terrible, escrita de manera tan fría así, que yo me sentí desbordado por la emoción que yo tenía que crear, porque me diste la herramienta para crearla yo mismo. Y es eso que quiero hacer, es no dar emoción preparada o armada al lector, pero encontrar maneras que la emoción surge dentro de sí mismo. Bueno, nos quedaríamos hablando un rato largo más, pero sabemos que es así, ¿no? Todo se termina. Así que... Pero podemos seguir, ¿no es cierto?, después en el pasillo, y nos quedamos con ganas de más siempre. Les agradecemos muchísimo, tanto a Yana, a Catherine como a Pierre, esta charla distendida, cordial y muy interesante. Así que un gran aplauso para ellos.